Moscú hace notar los esfuerzos de los Estados Unidos para descalificar sus normas de seguridad nuclear y convertirse en el líder mundial del mercado de la tecnología nuclear. En particular, hay intentos de atribuirnos normas supuestamente insuficientes en el campo de la seguridad nuclear. Para nosotros, por supuesto, tales evaluaciones son inaceptables, ha declarado el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, y recuerda que Rusia, como en toda la esfera de las tecnologías nucleares, es un líder mundial reconocido en la seguridad nuclear. Las declaraciones del vicecanciller ruso responden al documento publicado el día viernes en el sitio web del Ministerio de Energía estadounidense. Este país trama, según dicho documento, expulsar a Rusia y a China de los mercados de la tecnología nuclear y arrebatarles el liderazgo en ese sector. Según Ryabkov, es obvio que el documento mencionado, que ha sido revisado por el presidente estadounidense Donald Trump, deja clara la intención de las autoridades ejecutivas de los Estados Unidos de reabrir la industria de uranio del país norteamericano. El comandante de las Fuerzas Armadas de Noruega dice las maniobras de Rusia son un desafío para toda la nación. Rusia llevó a cabo unas maniobras a gran escala para detectar y eliminar los submarinos enemigos en la frontera de los mares de Barents y de Noruega. El comandante de las Fuerzas Armadas de Noruega, el almirante Håkon Borghasen, consideró esos ejercicios como un desafío para toda la nación. Según el militar noruego, durante los ejercicios, Rusia trata de proteger su territorio y sus intereses desplegando fuerzas de potentes barcos, submarinos y aviones de manera que la OTAN no pueda operar en estas zonas. En esta situación, a los aliados les será muy difícil apoyar a Noruega, advirtió. Es un desafío para toda la nación. Si algo sucede, Noruega estará en el otro lado de la línea de confrontación y le será difícil recibir ayuda si la necesita, comentó Borghasen, citado por el medio noruego NRK. Al mismo tiempo, el almirante advirtió que es poco probable que Noruega sea el objeto de los ejercicios, pero la posición geográfica hace que el país quede involucrado en una posible confrontación. En mi opinión, estos ejercicios son ante todo una señal para Estados Unidos y la OTAN. Es un intento de hacer renacer la imagen de una gran potencia que hemos visto antes, opinó. Bornhausen advirtió que cuanto más se acerque Estados Unidos al territorio, la esfera de intereses e instalaciones estratégicas de Rusia, más provocará a Rusia y viceversa. Para el militar, el problema es que Noruega es un país pequeño y poco puede hacer en esta situación. Podemos trabajar dentro de la OTAN y tomar suficientes medidas estabilizadoras en las áreas vecinas para que la competencia entre Rusia y Estados Unidos no forme una línea de confrontación cerca de nosotros, declaró Bornhausen. Últimamente la OTAN está incrementando su presencia cerca de las fronteras de Rusia. El Kremlin ha declarado que Rusia no representa una amenaza para nadie, pero no ignorará las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. Irán dice las acciones de Estados Unidos en el noreste de Siria violan la soberanía de ese país. Las acciones de Estados Unidos en el noreste de Siria, que buscan crear la llamada zona de seguridad, socavan la integridad territorial y la soberanía del país, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Mousavi. El comportamiento de Estados Unidos en el noreste de Siria es un ataque abierto contra la soberanía y la integridad territorial de Siria y es contrario a los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, dijo Mousavi. En el Telegram de la Cancillería señaló también que las últimas declaraciones y los acuerdos de los funcionarios estadounidenses sobre la zona de seguridad en el noreste de Siria son provocativos y causarán preocupación. A lo largo de los últimos años, Turquía amenazó reiteradamente con lanzar una ofensiva contra las milicias kurdas en el norte de Siria, a las que considera vinculadas a los terroristas, si no logra crear con Estados Unidos una zona de seguridad en esa región. Funcionarios de Turquía y Estados Unidos, reunidos en Ankara, acordaron el 7 de agosto establecer un centro de operaciones conjuntas y coordinar esfuerzos para crear una zona de bloqueo en el norte de Siria.
El gobierno de Siria califica el acuerdo turco-estadounidense sobre la zona de seguridad de ataque flagrante contra la soberanía y la integridad territorial del país árabe y una grave violación de los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU. El Ministerio de Defensa de Georgia anunció la pronta firma de un nuevo acuerdo militar de 3 años con Estados Unidos. Sin embargo, no se precisan sus detalles, por lo que los expertos creen que no se trata de un proyecto a gran escala. El ministro de Defensa de Georgia, Levan Isoria, dijo que Tiflis pronto firmará un acuerdo militar de 3 años con Washington. Hizo estas declaraciones después de las negociaciones con la nueva brigada militar de Estados Unidos en Georgia, la coronel Stephanie Bigley. Dentro de unos días tendremos la oportunidad de firmar un acuerdo de cooperación de 3 años. En los años siguientes, Georgia y la coronel Stephanie Bigley y su equipo continuarán la exitosa política realizada por Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Georgia, que principalmente sirve para fortalecer nuestras capacidades defensivas, dijo Isoria. Al mismo tiempo, el ministro no especificó los detalles de este acuerdo. Según el politólogo ruso Alexander Azovov, el hecho de que no se revelen los detalles del acuerdo indica que no contiene nada especial. El experto cree que se trata de un suministro limitado de armas. Tales acuerdos, si no se detallan, no contienen nada de lo que se pueda presumir. Si hubiera asistencia militar directa, sistemas estratégicos de defensa y ofensivos, suministros militares, construcción de infraestructura o financiación de ejercicios, esto se denunciaría públicamente, afirmó. Según el analista, lo más probable es que se trate de suministros de armas de acuerdo con las normas de la OTAN, posiblemente armas ligeras. Por su parte, Vladimir Provatilov, experto de la Academia Rusa de Ciencias Militares, considera que el acuerdo puede implicar la creación en Georgia de bases pequeñas con un número reducido de contingente militar. El Pentágono lleva mucho tiempo apostando en Georgia. No descarto la posibilidad de una base militar compacta. Las llamadas almohadillas de lirios tienen un número mínimo de personal y están destinados al despliegue rápido de un contingente más serio en caso de conflicto, dijo el analista. Las unidades sirias de defensa antiaérea repelieron un ataque con misiles cerca de la localidad de Masyaf, en la gobernación occidental de Hama, comunicó la televisión estatal. Nuestra defensa antiaérea repele un ataque con misiles contra Masyaf, informó el canal Siria TV. Agregó que el misil fue destruido en el cielo sobre la ciudad. Una fuente militar siria dijo que el misil enemigo fue lanzado hacia Masyaf a las 23 horas desde el espacio aéreo del norte del Líbano. Un alto comandante iraní recomienda a los enemigos tener en cuenta el poderío militar de Irán a la hora de planear cualquier ataque contra el país persa. El poderío de Irán es bien conocido a nivel internacional, así que nuestro mensaje para los enemigos es que deben tener en cuenta ese poderío en sus cálculos durante la trama de cualquier ataque contra Irán, aseveró el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hussein Salami, en declaraciones pronunciadas el miércoles durante una visita a zonas del noreste de Irán. El alto mando castrense destacó que la República Islámica se ha convertido en un poder independiente en el mundo contemporáneo. Salami dijo: Irán preserva su independencia económica, política, cultural y militar, sin dejarse influenciar por las grandes potencias, por lo que se ha convertido también en un buen ejemplo para el mundo entero. Salami hizo notar que toda la región noroccidental del país se encuentra bajo la permanente vigilancia de las fuerzas iraníes, que como siempre están listas a defender la soberanía territorial en caso de una agresión. Durante los 40 años que han transcurrido tras la victoria de la Revolución Islámica de 1979, Irán ha conseguido grandes logros en diferentes ámbitos, el militar incluido, sin someterse a los dictados de la Casa Blanca, y esa es la razón que aducen los Estados Unidos y sus aliados regionales para calificar a Irán de una amenaza a sus intereses. Ante tal coyuntura, Washington ha intensificado recientemente la retórica belicista contra Teherán, creando incidentes y situaciones para poder acusar al país persa y justificar las presiones que ejerce en su contra, incluidas las sanciones. Las autoridades iraníes, no obstante, han aclarado una y otra vez que su capacidad militar no representa amenaza alguna para otros países y que su doctrina
de defensa se basa simplemente en la disuasión. Venezuela elogia sus extraordinarios vínculos militares con Rusia.